Saludos y bendiciones para todos, amada iglesia. Estamos estudiando Nuestra identidad está en Cristo, fundamentada en el libro de los Efesios. Quiero empezar con una ilustración. El viernes 13 de enero del año 2012 ocurrió este accidente con este barco que se llamaba el Costa Concordia, un crucero de lujo que estaba navegando enfrente de las costas de Italia, específicamente en el lugar de la Toscana, y por alguna razón, por alguna mala maniobra del capitán, la parte baja del barco chocó con las rocas y el barco empezó a hundirse. Había una pareja adentro del barco de 60 años que cuando el barco empezó a hundirse, ellos tuvieron que saltar al agua. El agua estaba muy fría. El esposo le dijo a la esposa: solo tenemos un chaleco salvavidas y quiero que tú te lo pongas y de alguna manera u otra yo voy a sobrevivir. La esposa se puso el chaleco salvavidas y lamentablemente el esposo no pudo sobrevivir. Entonces el esposo le dio el chaleco salvavidas a ella y por medio de ese chaleco ella se salvó, y por supuesto también por la renuncia y por el amor de su esposo. Pero lo que la salvó a ella fue ese chaleco salvavidas, y ella misma contó la historia, contó el testimonio después de lo que había pasado, que él, al entregarle el chaleco salvavidas a ella, decidió que ella se salvara y no él. Por supuesto, él murió. Mantén esta ilustración, esta historia en tu mente, que la vamos a usar al final de nuestro sermón, y el título de nuestro sermón para el día de hoy es De muerte a vida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias porque estamos estudiando esta serie Nuestra identidad está en ti. Señor, reconocemos que si te tenemos a ti, si tú vives adentro de nosotros, a nosotros nada, absolutamente nada más nos define. Solo tú. El mundo no nos define. La sociedad no nos define. Mi trabajo no me define. La ideología de género, eso a mí no me define. Si soy un músico, si soy un deportista, si soy un doctor, si soy un ingeniero, eso no me define. Lo que me define eres tú, Señor. Tú eres mi identidad. Vengo de ti y voy de regreso hacia ti. Aquí en la tierra, Señor, tú eres nuestra identidad. Tú eres nuestra roca. Porque por medio de las Escrituras, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu iglesia, Señor, tú haces que nosotros nos parezcamos más a ti, para que seamos más como tú. Gracias, Señor, porque nuestra identidad está asegurada y afirmada solamente en ti. Te amamos, te honramos y te bendecimos, Señor. Amén. Muy bien. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Pablo acá le está hablando, por supuesto, a su audiencia, y les está diciendo de que Dios les dio vida a ellos cuando ellos estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Es decir, la audiencia de Éfeso, antes de que conocieran a Cristo, vivían en muerte. Por supuesto, ellos vivían, respiraban, su corazón latía, oxígeno llegaba a su cerebro, caminaban, corrían, estaban vivos, pero espiritualmente estaban muertos. Delante de Dios no existían, Dios no los conocía, porque estaban todavía debajo de la ira de Dios. Y dice acá de que ellos estaban en sus delitos y pecados. Una persona que comete delitos, esa persona es un delincuente. Por supuesto, de ahí viene la palabra delincuente, una persona que comete
delitos. Lo interesante de esto es de que nosotros a veces la palabra delitos solo la tenemos como la aplicamos solo a aquellas personas que cometen crímenes, solo a aquellas personas que cometen cosas complicadas, aquellos que roban, que matan, que violan. Pero quizás se le atribuye o se le pone esta palabra a aquellos que rompen las leyes gubernamentales, las leyes civiles. Pero ¿qué pasa con las leyes espirituales? ¿Qué pasa con las leyes de Dios? Con los estatutos, los preceptos, las leyes y las normas de Dios, los mandamientos dados por Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros los rompemos? ¿Qué pasa cuando nosotros los quebramos? ¿Acaso eso no es un delito? ¿Acaso mentir no es un delito delante de Dios? ¿Acaso robar no es un delito delante de Dios? ¿Acaso fornicar no es un delito delante de Dios? También son delitos. Esto es algo que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que entender. Que tenemos doble responsabilidad. Primeramente, delante de Dios, nosotros no debemos de violar ni de quebrar su ley ni sus mandamientos. Porque si no, ese es un delito espiritual. Y aparte de eso, tenemos las leyes civiles, que también son leyes que no las debemos de quebrar. Pero Pablo acá les está hablando a su audiencia. Y el Señor también nos habla a través de este mismo libro a cada uno de nosotros, de que antes, cuando nosotros estábamos muertos en nuestro pecado, éramos unos delincuentes. ¿Por qué? Porque nosotros quebrábamos y rompíamos primero la ley de Dios, los mandatos de Dios, y eso nos hacía delincuentes, porque rompíamos primero las leyes espirituales dadas por Dios. Versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dos cosas a destacar acá. Primero, las corrientes de este mundo. Aquella persona que antes de venir a Cristo vivía primeramente, era un delincuente porque violaba y cometía delitos espirituales. Rompía y quebraba y traspasaba las leyes de Dios. Segundo, esa persona era arrastrada por las corrientes de este mundo. Y esto era lo que nosotros también éramos antes de venir a Él. Éramos arrastrados por las corrientes del mundo. ¿Y cuáles son esas corrientes del mundo? Las corrientes de la influencia de una sociedad podrida, las corrientes de la influencia de una sociedad en el área de los medios, en el área del internet, en el área política, en el área social. ¿Para dónde va el mundo? ¿Para dónde van estas corrientes? En la música. La pornografía que hoy en día se fomenta en la música, toda la sexualidad que hoy se fomenta en la televisión, en la música, en la tecnología, en los teléfonos, en las redes sociales. Esas son las corrientes del mundo que arrastran a las personas, que se las llevan y las llevan muy lejos. La corriente del mundo, la influencia que hay en los trabajos, en las universidades, en las escuelas, en los ámbitos laborales, políticos, sociales y religiosos. Allí están todas las corrientes de este mundo. Y esas corrientes son las que arrastran. Y hay muchas iglesias que están siendo arrastradas. Y las identidades de las personas están siendo arrastradas, porque hoy en día ya no se sabe quién es quién o qué es qué. Ya no se sabe en qué creer, ya no se sabe en qué pensar, ya no se sabe qué inventar, qué innovar. Las identidades están completamente perdidas y arrastradas, influenciadas por las corrientes del mundo que habla acá el versículo 2. Y lo otro a destacar en este versículo es que estas corrientes son llevadas y arrastradas en base al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el diablo.
nuestro enemigo, el padre de las mentiras, el que dirige estas corrientes del mundo. Aquella persona que vivía antes de Cristo en sus delitos y en sus pecados y era arrastrado por las corrientes de este mundo, el espíritu de este príncipe del mundo era el que estaba y el que operaba en esa persona. Por eso, las personas hoy en día que no tienen a Cristo en su corazón no saben quién son, no saben de dónde vienen, no saben para dónde van, no saben cuál es el propósito de sus vidas acá en este mundo. No saben. Sus identidades están robadas, han sido robadas. La corriente de este mundo les ha robado la identidad y están confundidos, no saben qué camino tomar. Y si hay alguien adentro de esta congregación que está así, hoy es un día maravilloso para ti, es un día glorioso para ti, porque hoy Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dos cosas a destacar acá. Lo primero, antes vivíamos en los deseos de la carne, en la voluntad de la carne, es decir, la voluntad de mi cuerpo, lo que mi cuerpo desee, al cuerpo lo que desee. Salir a carretear, salir los fines de semana, salir con mis amigos, salir con mis amigas, consumir drogas, alcohol, intoxicarme de cerveza, intoxicarme con el cigarrillo, hacer lo que quiera con mi cuerpo, los deseos de la carne. Así vivíamos antes. Eso era lo que nos gobernaba, eso era lo que nos seguía. Los deseos de nuestra carne y la voluntad de nuestra carne, porque la tendencia de nuestro cuerpo, de nuestra condición carnal, siempre va a ser hacer lo malo, siempre va a ser caminar en contra de lo que es lo bueno. Y en esa condición, en esa voluntad de nuestra naturaleza pecaminosa, era donde nosotros vivíamos antes. Y lo otro a destacar aquí es que cuando nosotros estábamos en esa posición, éramos hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira? Porque Romanos 3:23 habla de que cuando todos pecaron, todos estaban bajo la ira de Dios. Aquella persona que está afuera de Cristo en este momento está bajo la ira de Dios. Nosotros que estamos acá, ustedes que nos están escuchando, para que ustedes puedan estar afuera de esa ira de Dios, la solución es venir a los pies de la cruz, venir a los pies de Cristo y entregarle tu vida y pasar de estar bajo ira y entrar a vivir debajo de la bendición y del amor de Dios. No vivamos, sal de allí, sal de esa posición de estar debajo de la ira de Dios. Siguiente versículo, el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El versículo 4 nos arroja, nos da, nos permite, nos muestra un pero. Pero venimos hablando de lo malo, de lo podrido, de lo torcido, de lo complicado que es o era nuestra vida, o está siendo la vida de aquellos hoy en día que viven afuera de Cristo. Y de repente nos encontramos con un pero. Pero Jesús nos da una oportunidad. Con este pero Jesús nos da una oportunidad en el versículo 4 y dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó.
muy importante, que Dios es rico, sobreabundante en misericordias. Y Él, aún así, estando en una posición de orfandad, estando en una posición de abandono, estando en una posición de muerte espiritual, estando en una posición debajo de la ira de Dios, aún así, Él nos amó. Aún así, su amor fue suficiente para ir a traernos de ese lugar y ponernos en la posición correcta, dándonos una identidad correcta. Versículo 5. Aún nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos, estando muertos en nuestros pecados, estando muertos en nuestros planes, en nuestros proyectos, porque antes de que estábamos o de que viniéramos a Cristo, nada funcionaba. Ningún plan, ninguna estrategia, no funcionaba nada. Todo era amarguras, todo era conflictos, todo era fracasos, todo era contiendas, discordias, conflictos, problemas, infidelidades, falta de paz. No se puede vivir así en muerte. No se puede. Y aún así, Dios, con su amor, nos da vida junto con Jesucristo para que nuestra vida se salve de una muerte eterna, de una condenación eterna. Y por eso Dios nos salva, por su gracia. Y esto lo vamos a hablar al final de nuestro sermón. Brevemente vamos a explicar de qué se trata o cómo se aplica esa gracia para nosotros. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó. Recuerda el título de este sermón: de muerte a vida. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, del mal camino al buen camino, del mal vivir al buen vivir. Hemos pasado de la muerte a la vida. Porque antes no hacíamos otra cosa más que andar por las calles, viviendo la vida, rompiendo mandamientos, quebrando las leyes de Dios, viviendo en rebeldía. No, yo hago lo que quiero. Y según nosotros, esa era la libertad. Yo soy libre y yo hago lo que quiero. Yo tomo mis mejores decisiones. Pero esa no es libertad. Esa no es libertad. Esa es rebelión. Ese es orgullo. Ese es terquedad. Cuídate de ti mismo. Cuídate de las malas decisiones. Cuídate de lo que tu propio corazón desea. Cuídate de lo que tu propio, de lo que tu propio ego desea. Cuídate de esas cosas. Antes andábamos por las calles rompiendo mandamientos, quebrando las leyes de Dios. ¿Qué me importa? No me interesa. Yo hago lo que quiero. Yo me meto con esta mujer. Yo hago lo que quiero con este. Yo hago lo que quiera con esta otra. Yo gasto mi dinero como me da la gana. Rompiendo mandamientos, quebrando mandamientos, rompiendo la ley de Dios. Y metiéndome en problemas, y en más problemas, y en más problemas, y más peso, y más peso, y más peso, y más peso a mis problemas. Esa era la vida de antes. Una identidad perdida. No sabíamos quién éramos, no sabía quién era, no sabía cómo vivir la vida. Estaba ciego y no podía ver. Dios, por medio de Jesús, nos resucitó, nos hizo pasar, nos llamó desde allá donde estábamos. Salgan de allí y vengan a la vida. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La razón por la cual Dios nos llamó de esa posición es para mostrarnos su bondad, para mostrarnos su amor, para mostrarnos lo bueno que Él es, el buen Padre que Él es. Impresionante.
Versículo 8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es el don de Dios. Por gracia somos salvos por medio de nuestra fe. Nuestra fe se fortalece a través del conocimiento de quién Dios es. No hablo de un conocimiento vano, no hablo de un conocimiento intoxicado de sí mismo. Sí, yo sé, yo conozco, yo tengo muchas experiencias en mi vida. No, no hablo de eso. Hablo de que entre más tú conozcas a Dios, entre más conozcas su carácter, su naturaleza y sus atributos, entre más tú conozcas las Escrituras, más tu fe se fortalece. Es así. Y por medio de esa fe que se fortalece, es que nosotros vemos su gracia. Es cuando nosotros entendemos su gracia. Es así como funciona. Siguiente versículo. No por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no hicimos nada. Mis obras no me salvan. Mis buenos gestos, mi caridad, mi generosidad, darle dinero a los pobres, salir caminando por la calle y darle $10 o $5 a un indigente, eso no me hace mejor persona. Eso no me cambia ni me salva. Lo único que a mí me salva es mi fe en Jesucristo y entender que Jesucristo está en mí por su amor y por su gracia. Eso me salva. Reconocer y entender que Cristo es el único camino hacia el cielo. Eso es lo que me salva. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay varias cosas que poder interpretar acá en este versículo 10. Primero, porque somos hechura suya. Él nos hizo. Somos hechos por Él. Somos diseñados por Él. Somos planeados por Él. Somos analizados por Él. Cuando una empresa de vehículos, de automóviles, va a crear, va a formar, va a producir, va a lanzar, va a vender una serie nueva de vehículos, ya sea deportivos, ya sea familiares o ya sea vehículos de trabajo o de carga, lo que sea. Primero se sientan, el grupo de ingenieros se sientan, diseñan, planean, ven lo bueno, lo malo, lo que conviene, lo que no conviene y empiezan a dar forma y empiezan a crear. Es algo parecido de la forma como Dios a nosotros nos formó, nos diseñó. Por supuesto, la Escritura dice que Él habló y sopló y de esa manera el hombre fue creado. Pero antes de eso, antes de que Él hablara, antes de que Él soplara, Él ya había pensado, Él ya había diseñado, Él ya había analizado. Él ya había pensado en la identidad que nos iba a dar, porque somos hechura de Él. ¿Alguna vez tú has creado algo? ¿Alguna vez tú has hecho algo con una herramienta, con un martillo, con un formón? No sé, con un serrucho. ¿Has creado algo? ¿Una silla? No sé, una mesa. ¿Has hecho algo? Lo vas a pensar antes de hacerlo. Lo vas a analizar. Y quizás mucho. Porque somos hechura de Dios. Dios no va a crear algo malo. Dios no va a crear algo distorsionado. Esa identidad, ese problema con el que tú estás luchando en este momento, eso no viene de Dios. Y Dios lo quiere restaurar porque Él quiere devolverte. Él quiere regresarte la identidad con la que tú naciste. La identidad correcta, la identidad original, el diseño original, el plano original, Dios te lo quiere dar. Y Él quiere hacerte, formarte, devolverte de la forma como Él te formó y te diseñó. Por eso nuestra identidad está en Cristo, siendo como Cristo, siendo más como el Hijo de Dios. No
en el trabajo, no en la ideología de género, no en lo que yo hago, en mi éxito, en mi experiencia, en lo que he logrado. Eso no me define, eso no soy yo. Esos son hechos, resultados, pero no soy yo. Mi identidad está únicamente en Cristo. ¿Qué más tiene este versículo? Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó, nos formó, nos dio vida para que produzcamos buenas obras, para que produzcamos frutos de buenas obras. Como el árbol que produce un buen fruto que es bueno, rico y delicioso, gustoso de comer. Así nosotros debemos de producir buenos frutos, buenas obras. ¿Para qué? Para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para reconocerle en todos nuestros caminos. Porque Dios preparó de antemano todas estas cosas para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios desde antes pensó en enviar a su Hijo Jesucristo para que nosotros andemos en Él. Desde antes Dios pensó en el plan de salvación para que nosotros caminemos en Él. Desde antes Dios había pensado acerca de los mandamientos para que nosotros caminemos en los mandamientos. Desde antes Dios había pensado en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en ella. Eso es lo que dice el texto, de las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. Estas son las buenas obras de Dios, para que andemos en ellas y produzcamos nosotros también buenas obras. Es así. Dios creó todo y lo que Él creó es bueno, lo que Él creó es perfecto. Lo que Él creó es bueno. Y si Él te creó a ti, Él te creó con un propósito. Él te creó con una razón. Porque todo lo malo, todo lo podrido que hay en ti, eso no vino de Él. No vino de Él. Y Dios quiere hoy día devolverte el plano original, el diseño original de quien tú eres en Él. Y los dones que tú tienes, y los talentos que tú tienes, y las capacidades que tú tienes, que tú las puedas reconocer, que Él te las ha dado para que seas parte de su cuerpo, que es la iglesia, y aún así, y con eso puedas edificar aún más y bendecir el cuerpo de Cristo. Es así. Es así. Hemos pasado de la muerte a la vida. Ahora entremos a nuestra aplicación y vayamos al versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó. Dios nos resucitó porque estábamos muertos. No teníamos esperanza, no teníamos vida, no sabíamos que había una vida nueva, que se podía tener aquí en la tierra otra vida diferente. Dios nos hizo pasar de la muerte a la vida. Y Él nos invita, y Él te invita a ti a vivir una vida nueva. Solo en Cristo podemos vivir una vida nueva. Dios quiere hacerte pasar de la muerte a la vida. Todos los frutos que nosotros antes producimos o produjimos que fueron para muerte, hoy Dios quiere que todos los frutos que nosotros produzcamos sean para vida, sean para bien. Pero sobre todas las cosas, que nuestra identidad, antes que no teníamos identidad, que no sabíamos quién éramos, no sabíamos para quién vivíamos, para quién trabajábamos, no sabíamos de dónde veníamos, para dónde íbamos, cuál era nuestra razón y nuestro propósito de vivir, pues ahora que estamos en Él, sí lo sabemos. Las 4 preguntas fundamentales de la vida, que son: ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? Y mi propósito aquí en esta vida, hoy día Dios te las quiere mostrar. Y Él te dice que Él es el principio de las cosas, el final de todas las cosas, y que el propósito de vivir acá en la tierra es para ser como Cristo, para ser como el Hijo de Dios,
santo y todas las características y los estándares que vemos en Jesucristo, y para que nosotros le adoremos a Él. Todo esto Dios te lo quiere mostrar y te lo quiere dar. Y Él te invita a que pases de la muerte a la vida. Y aquí conectamos nosotros nuestra ilustración desde el inicio. Desde el inicio. Que esta persona decidió morir para que su esposa pudiese vivir, entregándole su chaleco salvavidas. Aquí la clave quizás no es tanto que él haya muerto, porque sabemos que Cristo murió por nosotros, y lo creas o no lo creas, es así. Pero aquí la clave está en el chaleco salvavidas, porque si esa persona no le hubiese entregado el chaleco salvavidas a su esposa, ella no hubiese vivido. Y ese chaleco salvavidas representa la gracia de Dios, que por su gracia estamos vivos, que por su gracia estamos vivos. Porque una persona en las profundidades del mar, una persona que esté en el agua y no tenga chaleco salvavidas, y no esté en un barco o en un bote, en una lancha, esté solo nadando en el agua, por supuesto que no va a durar mucho, pero lo único que lo puede salvar a esa persona es un chaleco salvavidas que lo hace flotar. El chaleco salvavidas es lo que impide que esa persona se ahogue y muera. La gracia de Dios es lo que impide, es lo que ha impedido que nosotros muramos. Aunque merecíamos morir, pero Dios nos lanza ese chaleco salvavidas, que es su gracia, a través de su Hijo Jesucristo, y nos dice, no mueras, no mueras. Ponte el chaleco salvavidas que se llama Jesucristo y sobrevive, y vive. Acéptalo y vivirás. Eso te va a salvar. Eso te va a salvar. Hermosa experiencia de vida, pero también sacamos una hermosa ilustración y una hermosa enseñanza de esta historia. Y eso es, y así funciona, como Cristo a nosotros nos ha salvado, nos ha dado, Dios nos ha dado ese chaleco salvavidas que se llama Jesucristo, para que no muramos y para que pasemos de ese estado de muerte a la vida. Recuerda, de muerte a vida. Hemos pasado de la muerte a la vida. Señor, gracias por este mensaje. Gracias por tu santa y poderosa palabra. Yo oro, Señor, que tu Espíritu Santo penetres la mente, penetres el corazón y el espíritu como una espada, Señor, que penetra. Esta palabra, Señor, que penetra y toque hasta lo más profundo del corazón de tu iglesia, Señor. Que nuestra identidad, Señor, está únicamente en ti. Y si hay alguien acá, si hay alguien en esta iglesia que está perdido, que está confundido, que no sabe qué decisiones tomar, que ha perdido completamente el sentido y el propósito de su vida, yo oro, Señor, que tú devuelvas el plan original, devuelvas, Señor, el diseño original de la identidad de esta persona. Pon vida, deposita vida, Señor. Yo oro que esta persona pueda recibir ese chaleco salvavidas, que es el chaleco de la gracia, llamado Jesucristo, para no morir. Y que ellos puedan saber de dónde vienen, para dónde van, quiénes son y cuál es el propósito, Señor, de sus vidas aquí en la tierra, que es adorarte y honrarte y ser como Cristo. Esa es mi oración y esta es mi ofrenda, Señor, para ti y para tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias por habernos hecho pasar de la muerte a la vida. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo sermón. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.